Todavía no empieza el programa, eso que estamos escuchando es de el tributo de Freddie Mercury, porque el 20 de abril se cumplen 25 años de la muerte de Freddie Mercury, entonces pues estoy aprovechando con el fondo. Esa canción se llama ¿Quién quiere vivir para siempre? Y bueno, ya le van a dar crankies y comenzamos con el programa. Mayra, hola, qué bueno que me estás mirando y escuchando. Lilia también ya está ahí conectada. Cristina Boxer ya me está mirando, muchísimas gracias. Estoy esperando ya unos segunditos para dar comienzo al programa. Teresa Ruiz, hola, muchas gracias por estarme mirando, escuchando. Ya vamos, ya nada más unos segunditos y ya entramos al aire. De hecho no es café, Teresa, lo que estoy tomando es vino. Litva ya me está mirando. Ok, ya, vamos a comenzar el programa. Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, esta es la emisión de Veritas Dei Universus. Muchísimas gracias a todos que me están escuchando. Me pueden escuchar a través de www.circovolador.org. Para todos aquellos que ya se hayan descargado la aplicación desde la Play Store, ya sea Android o de iOS, nada más busquen Circo Volador o Circo Volador Radio, la bajan porque a veces hay intermitencias en lo que es el servidor de la página. Entonces con esta aplicación pues pueden escucharlo, y también estoy ya totalmente directo desde transmisión en vivo del Facebook. Antes de irnos con el tema de hoy, me voy a salir un poquito con lo que es la semana pasada que hablamos del supuesto rostro de Yeshua, de Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es lo que fue el Imperio Romano. No puedo hablar de la historia porque sinceramente hablar de la historia del Imperio Romano tendríamos que hablar casi de 1500 años de historia, y la verdad es que es muchísimo. Entonces vamos a hablar nada más de lo que era el crimen y castigo, o el castigo y muerte del Imperio Romano, cómo pues castigaba, cómo eran sus penas capitales.
Pero antes de esto, los medios de comunicación, ya saben, el teléfono en cabina es el 67980290. Estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar primeramente en el Facebook como Circo Volador, como Circo Volador Radio. El Face de un servidor es el diagonal asmisael.montenegro del ex. La fanpage de la página es Veritas de Universus. Estamos en el Twitter, nos pueden encontrar como @Circo Volador y como @asmisael. Y en el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord_Asmisael. Así que, pues ya, como es costumbre, vamos con una rolita. De hecho, esto no es una canción como tal, pero sí pertenece a un soundtrack. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Miklos Rosa. Ellos se encargaron de desempolvar las marchas militares del Imperio Romano, y esto que vamos a escuchar es cuando el Imperio Romano llega a Jerusalén después de una campaña victoriosa del gran Julio César. Es una manera de introducción y bueno, ya regreso con ustedes para entrar con todo en el tema. Señor Mauricio, muchísimas gracias por acompañarme. Ya me estaba extrañando que no hubiese llegado, me estaba temiendo que el agua lo hubiese atorado en el tráfico, o lo que es peor, que se le haya ido la luz. Esperemos que no pase esto, porque hace un par de semanas nos dio un sustote la energía eléctrica aquí en el circo. Si llegara a pasar, pues el generador obviamente entra en acción muy rápido, pero sí se perdería un ratito lo que es la transmisión en vivo. Elena, muchísimas gracias por estarme mirando. JJ Aguilar, muy buenas tardes. Llegas apenas para escuchar la rolita y a entrarle a lo que es el tema. No nos ha ido la luz. Aquí en el circo estamos totalmente en vivo. Si no pueden escucharlo a través de la página, pueden bajar la aplicación directamente al celular o continuar con la transmisión en vivo aquí desde mi Facebook. A veces hay intermitencias y sí, como que hay broncas con la página del servidor, entonces yo les recomiendo que se bajen la aplicación. Con la aplicación ya no hay problema de que no puedan escucharme. Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Estaba aquí comentando con las personas que me están haciendo favor de ver la transmisión en vivo desde el Facebook, que a veces tenemos problemillas con el servidor y se traba, se pausa, se frisea, etcétera. Entonces, para más seguro, bájense la aplicación desde la Play Store de la plataforma que ustedes utilicen y ahí no va a haber interferencias. Y bueno, yo desde el Facebook estoy transmitiendo en directo. Vamos a dividir el programa en dos partes. La primera parte les voy a dar una, pues digo que pequeña lista, pero la verdad es que es bastante extensa, de las formas en las que el Imperio Romano castigaba, desde robar una pieza de pan hasta el asesinato, la sedición, el levantamiento contra Roma, etcétera, etcétera. Ellos tenían una manera muy particular de castigar cada uno de los crímenes, una manera muy particular del escarnio público, porque muchas veces no bastaba simplemente con castigar el delito, sino que había que poner el ejemplo para todos aquellos que pensaban en cometer el mismo delito o un delito diferente. Y la segunda parte del programa vamos a hablar de lo que es
esta onda de la crucifixión, o lo que fue, mejor dicho, la crucifixión, cómo es que el Imperio Romano lo empleaba, de dónde viene, en qué consiste, y como la semana pasada les traje mucha ayuda visual, esta ocasión también les traje varias láminas para que se vaya entendiendo un poco más lo que voy comentándoles. Bueno, les comentaba al principio del programa que hacer un programa acerca del Imperio Romano es abarcar prácticamente 1500 años de historia. Yo creo que me tendría que partirlo en pedazos, y créanme que ya lo he pensado en hacer programas del Imperio Romano. Hasta ahorita tendrían que ser, no me lo van a creer, pero tendrían que ser 24 programas diferentes, y esto partiéndolo en pedazos, es decir, desde los inicios, desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 de Cristo, y desde ahí viene otra nueva era hasta el 1453, cuando finalmente cae Constantinopla, lo que quedaba del Imperio Romano, y bueno, ahí terminaría esta historia. Pero ya voy en veintitantos programas, obviamente no nos vamos a aventar un año o medio año entero hablando nada más de Roma, entonces lo voy a tratar de ir seccionando para que ustedes lo vayan digiriendo, vamos, lo voy a ir hablar de los orígenes, los usos, costumbres, educación. En este caso, pues vamos a hablar de lo que es el crimen y el castigo en Roma, pero también hay mucha tela de donde cortar en lo que es el Imperio Romano. Habría que hablar también de lo que es el derecho, hablando legalmente, como Roma, el Imperio Romano nos heredaría muchísimas cosas que se siguen utilizando aún ahora en la judicatura, no solamente en este país, sino en diferentes partes del mundo. Y bueno, las penas corporales del Imperio Romano eran variadas, eran muy extensas. Podemos hablar primeramente, por ejemplo, de las quemaduras. Estas quemaduras se dividían en 4 tipos diferentes. La primera de ellas, aquellas que eran practicadas a lo largo de todo el cuerpo con láminas incandescentes de hierro, es decir, tomaban ellos láminas de hierro, lo metían a la forja, salía la lámina de hierro al rojo vivo, y bueno, comenzaban por ejemplo en la espalda, en los hombros, en el pecho, en las piernas, y así sucesivamente iban quemando al malhechor. Ahora, había otras provocadas en una parte específica del cuerpo por una llama de una lámpara. Estas lámparas, hagan de cuenta, como las de Aladino, que eran alimentadas por aceites. Bueno, esta lámpara iba pasada por las palmas de las manos, por el interior de los brazos, las axilas, los genitales. Había otro tipo de quemaduras que eran las sufridas como resultado de la abrasión del reo en una pira, ya fuera de forma individual o colectiva. En pocas palabras, era el quemarse vivo. Y bueno, había otra forma de quemadura que se aplicaba sobre la cabeza del difunto una vez decapitado. Le cortaban la cabeza al sentenciado, y a su vez esta cabeza pues era quemada. Era una especie como de humillación. El Imperio Romano manejaba muchísimo esta onda psicológica, esta forma no nada más de quitarle la vida a una persona, sino que con el cuerpo, como veremos más adelante con otros métodos de tortura y de muerte, utilizaba muchísimo la humillación, pues prácticamente ya con los cuerpos fallecidos. De las más famosas de las que podríamos hablar, pues vendría la llamada fustigación. De ahí es de donde viene la palabra fusta, que se utiliza actualmente todavía y lamentablemente en las carreras de caballos, esa especie de palo con una correa de cuero al final con el que golpean el pobre animal para que pueda correr más rápido. Bueno, resulta que la fustigación se utilizaba precisamente con fustas, de ese modo en que les comento, o era una vara que era cubierta con cuero, o en la cabeza tenía tiras de cuero, y bueno, era golpeado en el cuerpo con esta. Había otro tipo de fustigación que era a golpe de espada. La espada obviamente la utilizaban de la parte plana, y con esta parte pues golpeaban en la espalda baja, en las nalgas y en lo que vendría siendo las piernas, es decir, abajo de las nalgas, la parte interior de las piernas. Se les daba a estas personas de 5 a 20 golpes, pero créanme que con el primer golpe la gente se doblaba, la gente realmente comenzaba a retorcerse del dolor. Y bueno, había otro tipo de fustigación que era llamado con
sarmientos o con varas, dependiendo de la nacionalidad del sujeto, es decir, si el sujeto era un ciudadano romano o el sujeto no era un ciudadano romano, dependía el número de golpes que se le que se le dieran a esta persona. Si el sujeto era extranjero, por ejemplo, y digamos que él no decía, yo no soy romano, ¿no? A mí, ¿por qué me tienes que castigar como dicen tus leyes? Bueno, le amarraban la cabeza y los golpes, es decir, los varazos, en pocas palabras, iban directo a la cabeza, lo amarraban el cuello, lo amarraban el torso y bueno, era una forma de castigo pues bastante cruel. Utilizaban también, obviamente, la decapitación. Esta decapitación tenía diferentes variantes de llevarse a cabo. Por ejemplo, tras decapitar la cabeza del cuerpo, de separarla, la cabeza del reo se ponía a la venta. Es decir, cualquier persona que pasara por ahí en el mercado compraba la cabeza del reo y bueno, él sabía si se ponía a jugar a fútbol con ella o le dejaba que se pudriera en los buitres, pero ahí el comodín, digamos, es que la cabeza no podía ser comprada por ningún familiar del reo que acababa de ser decapitado. Lo podía comprar cualquier persona menos la familia. Esto significaba pues obviamente una deshonra para la familia del reo. Había otra forma de decapitación en la cual la cabeza, una vez separada del cuerpo, se exhibía como una especie de trofeo y esta cabeza se incrustaba en algo llamado la rostra o en una pica y la ponen en el mercado o en una plaza donde hubiese mucha concurrencia de gente y esta gente a su vez tomaba piedras, tomaba fruta echada a perder, etcétera y comenzaba a golpear la cabeza. Ahí utilizaban también obviamente lo psicológico, ¿no? El humillar y el ultrajar todavía más la cabeza del reo que la acababa de perder por alguna otra cuestión. Ahora, había otra forma de, digamos que de tormento, de castigo. Algunos lo llaman terrorismo, pero esto ya lo veremos en algunos otros programas. El maltrato físico en la antigua Roma era muy conocido. Había diferentes tipos de maltrato físico. Había desde, por ejemplo, el desnudar forzosamente al reo y que caminara por alguna plaza pública. Obviamente esto habla de una humillación. Había, por ejemplo, lo que eran las ataduras de manos y pies, el arrastre de los cuerpos tirados por los carros de combate. Esto había una variante también que era la persona viva y el cadáver de la persona que ya había sido ajusticiada. Distintos golpes y befas con los que lo acompañaban, es decir, le iban golpeando el cuerpo, lo iban pateando, lo iban golpeando con varas, con las espadas, etcétera. Tirones de la barba y de las cejas, tomaban lo que era la barba del condenado o las cejas y tiraban de ella, pero tiraban de ella con tal fuerza que no solamente desprendían el vello facial, es decir, la barba, sino que muchas veces se traían pedazos de lo que es la piel, la epidermis, algo sumamente bárbaro. Había otras formas como era el apuñalamiento, en el cual se apuñalaba al reo en distintas partes del cuerpo, pero asegurándose de no herir una parte vital del cuerpo, es decir, no tocaban pulmones, no tocaban hígado, no tocaban corazón, obviamente, no tocaban arterias importantes, simplemente se apuñalaba en partes, digamos que claves, para que el reo todavía sufriera la penitencia y sufriera la humillación. Después de la muerte, de cualquier forma que fuese llevado a cabo, venía otra etapa de la humillación o del castigo, y esa era la humillación del cadáver. Había diferentes modos de humillar al cadáver. Por ejemplo, uno de ellos era arrojarlos al mar, cosidos a un pellejo de cuero. Esto lo arrojaban al mar del Tíber. ¿Por qué lo cosían al cuero? Bueno, para que flotase y para que la gente que fuese navegando por ahí lo viera y se diera cuenta pues que ellos no se andaban con cosas y que si cometían un crimen en Roma, ese crimen no solamente iba a ser castigado en vida, sino que iba a ser castigado también en la muerte. Los cadáveres también eran arrojados a las cloacas. Recordemos que el Imperio Romano había diseñado o había comenzado a diseñar especie de drenaje para obviamente los desperdicios fecales.
Entonces los cadáveres pues se abría la cloaca y aventaban ahí los cadáveres. Arrastrar los cadáveres por las plazas públicas con un garfio, es decir, con un gancho como el de que se utiliza en la carnicería, tomaban el cuerpo ya obviamente sin vida, lo atoraban de esta parte, podría ser desde el hombro, de la ingle, de los tobillos, y era arrastrado por toda la plaza pública como escarnio. Había otra forma de arrojarlos también al río Tíber, pero esto se hacía en forma colectiva, por ejemplo, encadenando 10 cadáveres de 10 en 10, eran arrojados al mar para que pues se viera la cadenita de 10 cadáveres. Y bueno, había otro tormento muy, eh, pues no sé qué palabra utilizar, muy enfermo, que era el de la amputación de miembros. Por ejemplo, a los escritores que se atrevían, valga la redundancia, a escribir algo malo o algo en contra del César, del imperio, de quien cualquier persona que trabajara para Roma o que representara de cierta medida a Roma, se le cortaban las manos para que no pudiese seguir escribiendo lo que ellos denominaban mentiras e injurias. A los desertores de las legiones romanas o que cuando estaban en la batalla lanzaban el escudo o la espada porque el miedo los invadía y decían yo no voy a luchar aquí, bueno, a ellos se les amputaban las piernas hasta la rodilla o se les amputaban los talones y obviamente estaban condenados a mendigar el resto de su vida. Había otro tormento también para estas personas que dejaban sus armas en medio de la batalla o que ya cuando iba a llegar a hacer la batalla decían yo no quiero luchar porque o estoy muy joven o extraño a mi mamá o ya me dio miedo o ahí muere. Lo que hacían era cortarle los nervios de los dedos de las manos, es decir, hacían una pequeña incisión en esta parte de aquí o en la parte de la muñeca, era una incisión prácticamente quirúrgica y le inutilizaban de tal manera la mano que este individuo no era capaz ni siquiera de tomar una cuchara y llevarse alimento a la boca. Estos individuos obviamente pues algunos de ellos fallecían finalmente por andar mendigando y agarraban alguna enfermedad. En ese tiempo pues estaba muy de moda la lepra. Entonces, obviamente al amputar los miembros, pues no tenían mucho cuidado de esterilizar la espada o el hacha o lo que utilizaban. Entonces, algunos de ellos pues fallecerían a las pocas semanas de una fuerte infección por las heridas provocadas. Otra forma de castigo a los diferentes crímenes que estaban estipulados en el Código Penal romano y que déjenme decirles que a ellos les encantaba era el de la asfixia. Pero había asfixia, por ejemplo, con las manos, había asfixia por ahorcamiento, pero el que más era utilizado comúnmente era el de la asfixia por humo de las hogueras. Es decir, hacían unas hogueras y al reo lo encadenaban o lo amarraban a algún poste o algún palo, etcétera, y cerca de donde soltaba todo este humo, porque aparte de que ardía, es decir, era humo de la madera que estaba prendida, ellos aventaban ciertas plantas, ciertas ramas, para que el humo fuese más denso y bueno, finalmente estas personas obviamente morían asfixiadas, morían, se les llenaba los pulmones de humo y era una muerte sinceramente muy aterradora. Pero había también lo que se llamaba en el negocio de la tortura y de la muerte, había lo llamado los suplicios más refinados, es decir, suplicios guardados o suplicios estipulados para cierto tipo de personas, para cierto tipo de criminales. Había, por ejemplo, el de atar los pies a las copas de dos árboles doblados, es decir, teníamos a dos árboles aquí, se doblaban las copas de este modo, se tomaban las sogas, amarraban los pies, esta persona quedaba de cabeza con los pies amarrados y en un momento cuando se daba la orden se cortaba de un tajo las sogas de ambos árboles. Entonces lo que se hacía o lo que sucedía era un movimiento brutal, este movimiento así de que los árboles regresaban a su forma original y al reo que estaba amarrado de ambas piernas pues terminaba partido por la mitad y muchas veces pues no fallecía al instante, sino que era una muerte sumamente horrible. Otra de las muertes que estaban por ahí, digamos que guardadas, era el de atar a personas vivas
a cadáveres. Esta muerte, este tipo de muerte era conocido como el suplicio de Mecencio. Entonces agarraban al reo, obviamente vivo, lo ataban a un cadáver y bueno, el reo tendría que andar para acá y para allá con el cadáver aguantando la peste y finalmente el reo moría por alguna especie de infección porque la carne pues la traía cargando en estado de descomposición. Era algo horrible, o sea, era algo realmente nefasto. Había otro tipo de muerte que era el enterrar a hombres vivos en los vientres de bueyes con la cabeza de fuera, es decir, agarraban al toro o al buey, le abrían una parte del estómago, sacaban las tripas, metían a la persona viva ahí, cosían nuevamente el vientre, pero lo dejaban con la cabeza de fuera. Entonces, mientras el buey, mientras el animal empezaba en descomposición, el cuerpo del otro güey también se empezaba a podrir. Y bueno, la verdad es que era también una muerte horrible, era una muerte funesta. Había otra forma, no tanto de muerte, sino de humillar el cuerpo, dependiendo también del crimen, y consistía en sacar la lengua de una cabeza decapitada, exponerla al público en una plaza, en un mercado, y perforarla con alfileres. Eso pues obviamente nos habla de una persona que había hablado en contra del Imperio Romano o que había levantado injurias en contra de un ciudadano romano y que al final del juicio pues se había demostrado que esta persona simplemente había mentido, estaba levantando falsos. Entonces se le decapitaba, al cadáver se le sacaba la lengua y se le clavaban alfileres en la lengua. De hecho era algo que podía hacer cualquier persona que fuese pasando por ahí. Uno sacaba el alfiler y se lo clavaba en la cabeza, en la lengua, como en señal de que uno estaba de acuerdo con la pena de muerte y de castigo y de humillación posterior a la muerte que se había infligido en contra de esa persona. Pero también para otros traidores a Roma había otra especie de muerte. La verdad es que era más que muerte, era un castigo atroz, y este consistía en forzar a parientes y familiares del condenado a luchar en los coliseos romanos, es decir, gente que no tenía ni idea de cómo se sostenía una espada o que nunca había sostenido un escudo en su vida, la vestían como gladiador. Si bien le iba, le daban una espada, y si no, pues prácticamente le daban la bendición y lo aventaban a la arena con los demás animales o con los demás gladiadores. Y bueno, obviamente era carne de cañón. Estas personas también tenían una muerte pues horrible. Esto era para desertores del ejército y para personas de alta traición para el Imperio Romano, porque no solamente mataban al que había iniciado o el que había hecho el mal, sino que deshonraban y humillaban a toda la casa, es decir, a toda la familia que era pues parental de esta persona. Había otro tipo de castigo que se conocía como el suplicio de Cassius. No es el Cassius de los Caballeros del Zodíaco, este es otro Cassius. En un poste de madera, se ataba a los condenados desde la parte superior a la inferior. Luego se les prendía fuego, de tal modo que unos morían abrasados, otros asfixiados por el humo y otros por el tormento o por el terror. Es decir, entraban en un estado de terror tan grande que les daba un ataque al corazón y finalmente fallecían. Era una especie, y se va a escuchar un poco vulgar lo que voy a decir, pero era una especie como de horno de pollo rostizado gigante, porque los amarraban a diferentes postes, y estos postes iban a su vez a uno central. Entonces esa cosa empezaba a girar en las brasas, y bueno, la verdad es que era una muerte lenta, una muerte dolorosa, era una muerte espantosa, en la cual las personas no perdían la vida de inmediato, sino que muy horrible, muy nefasta. Por aquí esta Mayra me está escribiendo: de acuerdo con el libro Crimen y Castigo, también se mencionaba que para las personas que eran homosexuales se les aplicaba un castigo que era ponerlos de cabeza y con una sierra especial la dejaban caer, cortando lentamente desde el ano y las nalgas poco a poco hasta partir en dos los genitales hasta el ombligo. Y la muerte, pues obviamente se imaginarán que era sumamente horrible, porque esa cosa no caía de un tajo, sino que iba cortando poco a poco. Bueno, los romanos creo que no por nada durarían 1500 años sobre la tierra, el imperio más grande que ha visto, que había visto hasta ese momento el mundo, la humanidad. ¿Cómo lo lograron? Pues
obviamente no siendo bonitos y gorditos, ¿no? Sino que lo hicieron con mano de hierro, de una forma de decir, yo soy el que manda, yo soy el que te está conquistando, y si te tratas de rebelar en mi contra, si tratas de mentir, robar, ultrajar, violar, tratar de levantarte en contra del Imperio Romano, no solamente te puedo asesinar a ti, sino que puedo asesinar también a toda tu familia, y créeme, no va a ser una muerte fácil, va a ser una muerte de la cual te vas a arrepentir cada segundo que nosotros te estemos infringiendo ese daño. Bueno, la mayoría de estos castigos pues obviamente acababan con la vida de los que la padecían. Sin embargo, no deja de ser curioso que no existía la más mínima alusión al dolor que provocaba cada uno de estos tormentos. A lo largo de la historia pues se recabarían ciertos datos de gente que estuvo ahí, gente que vio cómo a estas personas pues se les daba muerte o se les amputaba un miembro. Había otra forma también de castigo, pero esta estaba nada más para las legiones romanas. Era algo al que se le llamaba diezmar las legiones. ¿En qué consistía en diezmar las legiones? Bueno, pues para empezar, una legión, no estamos todavía de acuerdo de cuántas personas conformaban una legión. Hay quienes hablaban que eran entre 1800 y 2500 personas eran los que conformaban una legión. Bueno, cuando la gente de una legión trataba de voltear bandera en contra de su general, de que comandaba esa legión, y trataban de hacer una especie como de pequeño golpe de estado, es decir, el comandante está bien idiota, y si mañana vamos a la batalla vamos a morir todos, entonces lo que más nos conviene es rebelarnos, apresarlo o matarlo, y bueno, después diremos que hubo una batalla y que a él murió, ¿no? Era como que la idea de rebelarse, ¿no? En ese caso, si el general se daba cuenta antes de la rebelión, entonces mandaba a diezmar la legión. ¿En qué consistía eso? Bueno, consistía en matar a 1 de cada 10 personas de la legión. ¿Cómo lo hacían esto? De una manera totalmente arbitraria. Prácticamente era el jueguito de Tin Marín de Doping Way, es decir, los formaban, iban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tú, para afuera. Y luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para afuera. Entonces ya cuando tenían los hombres suficientes, a estos hombres pues obviamente eran asesinados. Posiblemente entre los hombres que asesinaban no estaban los que se iban a rebelar, posiblemente eran pues fieles al general que en ese tiempo comandaba la legión, pero bueno, en eso consistía este castigo de el diezmarlo. Me queda, de hecho ya ahorita vamos a ir a una rola, pero estoy viendo que es que hay muchos castigos, la verdad es que hay muchos castigos y para todo. Les comentaba, por ejemplo, el parricidio. El parricidio fue instituido como para personas, digamos, asesinos en masa o asesinos seriales. Posteriormente, el parricidio sería solamente para aquellas personas que habían asesinado a su padre o habían asesinado a su madre. Entonces el parricidio consistía en una serie de tormentos mecánicos en el sentido de que le infligían daño en diferentes niveles para finalmente decapitarle. Aquí en México, nuestro país, tengo entendido, y si no por ahí me gustaría que esta Mayra me corrigiera, aquí en el país la pena máxima que puede alcanzar una persona, más allá del asesinato o del secuestro, es precisamente el del parricidio, que está estipulado como uno de los crímenes más graves. Aquel que mata a su padre o aquel que mata a su madre, pues es prácticamente cadena perpetua actualmente aquí en nuestro país, y en diferentes países también está estipulado el parricidio como una de las condenas que incluso podría llegar a la pena capital. Vamos a irnos con una rolita de un grupo mexicano que yo nunca he tenido oportunidad de ponerla aquí porque están un poco locas las canciones, por no decir otra palabra, pero yo sé que muchos de ustedes lo escucharon. Es una banda ya de antaño de rock mexicano. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Transmetal y esto se llama Decorado con Clavos. Habla un poquillo de lo que era el castigo de la crucifixión, que de hecho ahorita regresando al corte musical vamos a hablar en qué consistía y cómo era este castigo de la crucifixión. No se me muevan de donde están, apenas vamos a la mitad del programa. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo.
perder un poco de vida o simplemente despejar la mente.
Ya regresé. ¿Quién está por aquí? Judith Bernal y el buen Mauricio, el artista de los pinceles. Gracias por aguardar este Por ahí me hicieron la maldad y me cortaron mi regreso a comercial. Dijo, a lo mejor diga que no quieres que venga. Bueno, las penas, como les comentaba, pues eran muy variadas. Hemos visto las más, entre comillas, importantes o trascendentes. Pero la pena máxima, que déjenme decirles que esta pena nada más era para aquellos que se levantaban en contra del Imperio Romano y en su caso para dar realmente un escarnio de golpe psicológico devastador, pues era el de la crucifixión. A ver, por acá me está dando una acotación Mayra. El parricidio en el Código Penal mexicano también es estipulado como homicidio. Ahora bien, la diferencia del delito de parricidio es de que para que el mismo se configure bastará con acreditar la línea consanguínea ascendente, es decir, basta con que acredite que sea su padre o madre para que se configure dicho delito. Sí, y es de las penas, antes de que entrara en vigor la pena del secuestro, que creo que son algo así de 60, 70 años, pues la pena máxima aquí en nuestro país era el de el parricidio. Vamos a lo que era la crucifixión. Bueno, el martirio de la muerte en una cruz o la crucifixión como tal ya es citado desde antes del Imperio Romano y paralelamente al Imperio Romano. Esto lo hacían los asirios, los egipcios, los griegos, los persas, los cartagineses, etcétera, etcétera. Digamos que lo que hacía el Imperio Romano era tomar dichos tormentos, dichas ejecuciones, y lo fueron perfeccionando de una manera tan maquiavélica, de una manera tan macabra, que realmente se convertía en algo horrible de llevar a cabo. Resulta que esta onda de la crucifixión se cuenta, por ahí contaría la historia que Flavio Josefo, el rey asirio, que se encontraría con el rey asirio Antíoco IV, cuando él estaba persiguiendo a los judíos, es decir, cuando se dice que los judíos eran el enemigo público número 1 del Imperio Romano, entre el 174 y el 164 ya de nuestra era. Este hombre, Antíoco IV, somete a intensos tormentos a quienes no acataban las leyes, que iban desde hiriéndoles a latigazos, mutilando sus cuerpos y, estando aún vivos, colgándolos de las cruces. Es decir, se colgaban, no se clavaban todavía. Lo que hace el Imperio Romano es perfeccionarlo. Entonces dicen, bueno, es que no basta con que tú lo amarres boca abajo y se avienta ahí 8 días, 10 días en lo que muere de insolación, de hambre, de sed. Hay que aplicar un tormento más ejemplar, algo que realmente les diga, si te metes conmigo, esto es lo que te va a pasar, y lo van a pensar más de 2 veces antes de hacerlo. Esta tortura de la crucifixión junto con la horca fueron denominados arbor infelix o infelix ligurium, que significa árbol siniestro o leño o tronco siniestro. De ahí es de donde se utilizaban obviamente maderos muy grandes para lo que era la crucifixión, aunque en algunos casos, cuando no había árboles tan grandes para talarlos y hacer estos postes para hacer las cruces, se utilizaban árboles. En las afueras de Jerusalén, ustedes sabrán que se daba mucho el árbol de olivo, que es de donde los judíos sacaban de ahí el aceite de olivo para comer o para comercializar. Bueno, estos árboles eran utilizados para dicha crucifixión, y la manera en que estas personas eran clavados a estos árboles, básicamente eran dos formas. Les voy a enseñar con ilustración, es decir, cómo se ven ahora los árboles que están todavía ahí, que se conservan, digamos que para la posteridad. Este es uno de ellos, miren. Aquí está el arbolito. Si ustedes notan, el árbol tiene brazos, tiene estos 2 brazos, y en esta parte de aquí tiene un madero. ¿Para qué era este madero? Bueno, se los voy a enseñar en la siguiente ilustración. Y tenemos el otro, que era un árbol sin brazos. Es decir,
nada más tenemos aquí el otro tronquito. Entonces, ¿para qué era esto? Bueno, el árbol que tenía brazos, la manera de crucificarlo era así. Se utilizaban los brazos del árbol para fijar un travesaño. Aquí se amarraba, se clavaba, y en la tablita que había abajo, pues ahí el reo depositaba pues el trasero. Era una especie, y estaban de este modo, clavaban por los tobillos, no clavaban por digamos que los pies. Lo mantenían ahí sujeto, obviamente también después de golpearlo severamente, y ese era el suplicio. El otro modo de crucifixión, cuando el árbol no tenía brazos, era este. Así se veía, es decir, las manos eran atadas y eran clavadas paralelamente al poste, y aquí estaba esta madera donde también se recargaba el cuerpo y clavaban también de los talones. Me está haciendo otra acotación esta Mayra acerca de lo que hablábamos de la pena de muerte, el parricidio. Dice, la pena va de 20 a 50 años de prisión, incluso el parricidio se aplica dentro de la consanguineidad descendiente. Es decir, aquel que mata al padre, aquel que mata al abuelo, se le llama parricidio. Muchísimas gracias esta Mayra. Mayra es abogada, entonces ella obviamente tiene más conocimiento de lo que son las leyes aquí en nuestro país. En el método de crucifixión en la que vamos a agarrar de ejemplo, que era la que fue sometido Yeshua, el Maestro Jesucristo, consistía en 2 palos. Todas aquellas películas que hemos visto, todas aquellas imágenes religiosas que hemos visto de una cruz de una sola pieza, están, no vamos a decir que están mal, están históricamente erróneas. Realmente la cruz era esto, así como se lo estoy enseñando, eran 2 maderos. Este madero siempre estaba en su lugar, es decir, nunca se movía, siempre permanecía en el lugar de la ejecución. Y este madero, que por cierto, bueno, en la cámara se va a ver al revés, no van a poder leer adecuadamente las letras. Este madero se llamaba patibulum, que después, a la hora militar, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, cuando un sentenciado a muerte dentro de la milicia iba a ser fusilado o iba a ser ahorcado, se decía que iba a ser pasado al patíbulo. De aquí es de donde viene esa palabrita. Y bueno, ya una vez estas 2 piezas terminaban de este modo. Esta pieza, el patibulum, es lo que cargaría el maestro Yeshua y lo que cargarían cientos y miles de condenados a muerte durante el esplendor del Imperio Romano. Este madero por sí solo tendría un peso aproximadamente de entre 50 y 70 kilos, es decir, era un madero sumamente largo, porque tenía que ser lo suficientemente largo para que alcanzara a los brazos extendidos y todavía dejar espacio suficiente para que se viera la forma de una cruz. Ahora bien, pese a esta singular concepción de la crucifixión, lo cierto es que ambas denominaciones latinas antes citadas, es decir, el arbor infelix y el infelix lignum, al igual que la llamada también la infamis stipis patibulum, esto viene, lo vamos a descomponer, esto viene de arbor, que significa árbol, viene de lignum, que significa leño o tronco, y viene de la palabra stipes, que significa palo o tronco del árbol. Bueno, estas 3 palabras vendrían a conformar ya una manera más gráfica lo que es esto. Tenemos el patibulum, tenemos el leño o lo que era llamado lignum, y esta parte de aquí era el llamado stipes, o también llamado tronco del árbol. Se hace alusión al elemento básico de la cruz, es decir, un tronco de árbol grueso, pero después encontraron maneras de hacerlo aún más horroroso el tormento, y esto eran las variantes de la crucifixión. Las variantes de la crucifixión pues consistiría, por ejemplo, en esta. En este modo de crucifixión simplemente se le clavaba a los lados del madero de tormento, y aquí no había clavamiento al madero, aquí simplemente se amarraba al tronco. Y bueno, regularmente estas personas que eran condenadas a esta forma de muerte morían en 8, en 10, en 12 e incluso hasta 15 días, porque
los romanos también tenían esa forma muy particular de atormentar, y si se daban cuenta que esa persona lleva 3 días allá arriba y que ya se está muriendo, pero querían que el suplicio de esta persona y que el escarnio público durara aún más, lo que hacían era darle de beber al reo. Ustedes saben que uno puede aguantar más tiempo sin beber que sin probar algún alimento, entonces le iban dando el suficiente líquido para mantenerlo vivo todavía un día más. Vamos a hablar un poquito, vamos a regresar al tema, esta onda del patíbulum, porque es muy importante. El patíbulum, y en el caso muy en concreto del maestro Yeshua, fue esto. Después de que el maestro Yeshua fue golpeado, fue masacrado a golpes, se le amarra este patíbulo aquí a los hombros, y bueno, él tiene que llevarlo hasta el lugar de la crucifixión. Entonces, recordando un poquito el programa pasado cuando hablábamos del sudario de Turín, y donde vienen en esa imagen detalles de que la persona que fue envuelta en ese madero pues sufrió la condena de la cruz. En uno de los hombros que se ve en esa imagen alcanzamos a ver una herida muy grande, es decir, no nada más fue una herida superficial, sino que llegaría muy adentro. Quiere decir que ese hombre, Yeshua específicamente, cargaría el madero, pero algunas veces los romanos eran tan desgraciados a la hora de amarrar el patíbulum, que lo que hacían era también a los pies amarraban un lazo o amarraban una cadena para que el reo diera pequeños pasos, para que el reo no diera zancadillas largas y el suplicio fuera aún menor, sino que el reo pues está condenado a dar pasos de 20, de 25 centímetros. O también lo que hacían era que solamente amarraban una parte del patíbulum a el cuerpo, y la otra parte no iba sujeta al cuerpo, sino que iba sujeta a una de las piernas, para que a la hora en la que la persona diera el paso, el madero de tormento hiciese esto, es decir, la persona se fuese de lado, se le fuera obviamente también el peso de lado y sufriese caídas a lo largo del camino hacia el lugar en el que finalmente iba a ser crucificado. Ya un poquito por último, para ir cerrando, porque ya saben que aquí el tiempo nos come, les quiero mostrar unos diagramas de lo que era la forma de clavar a las personas a la cruz. Les comento, todas las películas que hemos visto, todas las imágenes que hemos visto, no es que estén equivocadas, están históricamente erróneas o están históricamente... es que no quiero decir mal porque se me van a echar encima y decir que todo está mal, pero bueno, antropológicamente e históricamente el clavo que iba en la mano no iba en esta parte, en la palma, iba en esta parte de aquí, para que fuese capaz de sostener parte del cuerpo. Anatómicamente, si lo vemos, sería algo así. Tenemos aquí el clavo, un clavo que mediría desde los 13 hasta los 18 centímetros de largo. Ese clavo entraba en esta parte de la muñeca, aquí lo vemos ya anatómicamente. Aquí tenemos, en esta parte de la muñeca tenemos la unión, obviamente, de lo que es la muñeca con esta parte, pero también están los tendones. Estos tendones son sumamente fuertes y pueden incluso pues soportar el peso de una persona, ya sea clavada o atada a esta parte. En lo que eran los pies, pues los clavos entraban en una parte específica, es decir, no eran clavados al azar. Ese clavo entraba aquí exactamente. Si lo vemos desde el punto de vista esquelético, entraba aquí, digamos que en las últimas falanges de lo que es nuestro pie humano. Y bueno, finalmente la muerte por crucifixión venía por asfixia. Las personas no morían, como les comentaba, por insolación, no morían por hambre, las personas morían por asfixia. ¿Cómo es que pasaba esto? Bueno, esto sucedía por este modo. Así está. Ahí lo podemos ver. Si el reo se movía a la izquierda o a la derecha, obviamente le dolían las palmas de las manos, es decir, ya no lo hacía. Lo mismo sucede con los pies. Si el reo subía las rodillas, podía respirar mejor, pero si las bajaba, la caja torácica se comprimía y dejaba de respirar. Ya al final, cuando el reo pues ya no tenía más fuerzas para seguirse sosteniendo, lo que sucedía era esto: se encorvaba el cuerpo, los brazos prácticamente, bueno, voy a alejarme un poco,
los brazos de estar en esta posición, los brazos pasaban a estar en esta posición, la caja torácica se comprime y obviamente vendría la asfixia. Anatómicamente se ve de esta forma. Entonces la gente prácticamente moría asfixiada, no morían pues desangradas, y después de un tiempo, si veían que el reo pues tenía mucha fuerza o realmente era tanta su fuerza de voluntad por seguir viviendo y finalmente no fallecía, pues lo que terminaban haciendo era lo mismo que hicieron con el maestro Yeshua, que era tomar una lanza y atravesar el costado. El costado pues perforaba el pulmón y en muchas ocasiones perforaba también el corazón, entonces se venía una hemorragia masiva y por ende la muerte llegaba en minutos. Si la lanza no llegaba hasta el corazón, lo que hacía era perforar el pulmón pues obviamente después la persona moría también por una especie de asfixia, a menos de que hubiese hemorragia interna, los pulmones se llenaban de sangre, se llenaban de líquido y bueno, finalmente pues morían. Es decir, ya con todo esto que les he mostrado las imágenes, vemos que los romanos tuvieron una forma brutal de ejecutar, de llevar a cabo y de cumplir sus leyes, pues vaya, las sentencias de muerte. Por aquí Mayra me está haciendo otra acotación, me dice el pecho anatómicamente, el clavo debía ser introducido en la muñeca para que soportara el peso del reo para el suplicio fuese mayor. Efectivamente, el Imperio Romano, como les comentaba, tomó ciertos tormentos que ya se habían utilizado por otras civilizaciones, pero lo perfeccionaría para que fuese más horrible la manera en la que fallecían estas personas. Por ahí estoy viendo el reloj, me quedan creo que 2 minutos antes de que ya se termine el programa. Les agradezco muchísimo a todas esas personas que me han estado escuchando a través del portal de www.circovolador.org, aquellos que me están escuchando por la aplicación del Circo Volador. Ya saben, si no la tienen, no pesa muchísimo, no les va a alentar el teléfono, es muy padre por aquellas ocasiones en las que tenemos problemas con el servidor, pues abren la aplicación y bueno, ahí lo van a tener ya sea por datos o por el Wi-Fi. Y a las personas que me hicieron favor de verme totalmente en directo desde el Facebook, a Mayra, estoy viendo por acá a Jorge, a Judith, al señor Mauricio, a Azucena, que dice aquí, Rojo Shinuka, a la señora Cristina Boxer, Mauricio Romero, JJ Aguilar, Elena Ochoa, a Teresa, a Lidbad, a Lilia también, que es muy fan. De hecho le voy a mandar a hacer una playerita, una tacita con el logo del programa. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta ocasión. Yo les espero la próxima semana. De hecho les voy avisando desde ahorita que va a haber un cierre de temporada del programa. Voy a salir al aire un mes completo, pero regresando de dicho cierre de temporada vamos a venir con más temas nuevos, vamos a traer invitados en vivo, vamos a retornar a lo que son algunos temas que han quedado a medias o temas que no he podido abarcar aquí en el programa. Por último, los voy a dejar con una banda que yo no tenía el gusto de conocerlo, por ahí hace rato me estaban diciendo que incluso ya visitó aquí México y estuvo aquí en el Circo Volador. Esta banda se llama Ex Deo. Si tienen oportunidad de buscar música de esta banda, sacaron varios discos que tienen mucho que ver con lo que es el Imperio Romano, con esta historia romana, y esto que vamos a escuchar ya como cierre se llama Per Oculus Acuda. Yo los espero la próxima semana, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y en su caso que me hayan visto. Los voy a dejar con mi compañero Grajales con el programa Hacia Asia. Hoy va a estar hablando de la música que se escucha en Corea del Norte, va a estar bastante interesante, así que no le pongan stop ni se salgan del portal o del circo, porque el programa que viene está bastante chido. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos miramos dentro de una semana. Bueno, pues ya se acabó el programa. Muchísimas gracias por haberme mirado, por haberme escuchado. Yo los espero ansioso con ustedes de nuevos temas. Me pueden hacer peticiones de programas. De hecho, por ahí ya se está calentando uno con esta Mayra. Vamos a estar hablando del buen tío Adi, el buen Adolfo Hitler. Vamos a hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con su personalidad. Y bueno, se vienen otros temas como les había mencionado.
Estoy totalmente abierto a que me digan de qué tema quieren que hable o música que ponga. Si ustedes quieren venir al programa, hablamos de algún tema en específico. Estoy totalmente abierto a todo esto. Muchísimas gracias. Ya en unos minutitos queda el programa en la página. Pues nada, gracias.